En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en la oscuridad más absoluta, en un mundo que, la verdad, se está desmoronando. Las fuentes que vamos a analizar hoy son fragmentos de Satan's Gate, una novela que nos lanza de cabeza a una guerra por la supervivencia. Y no es una guerra bonita. Para nada, es cruda y es desesperada. Nuestra misión aquí es intentar, trazar un mapa de este apocalipsis. Y hay que olvidarse de los zombies de siempre, los lentos y torpes. Sí, esto no tiene nada que ver. Aquí el enemigo es el resultado de un arma biológica. Son rapidísimos, inteligentes y lo que a mí me parece más aterrador es que evolucionan. Exacto. Vamos a ver la catástrofe desde dos perspectivas muy diferentes. Por un lado, la gran maquinaria militar, una operación a gran escala que huele a desastre desde el principio. Ya te digo. Y por otro, las historias a pie de calle. La lucha de pequeños grupos de gente donde cada decisión es literalmente de vida o muerte. Y es que en ese contraste es donde está toda la miga del asunto. Vemos el colapso de la jerarquía, de la estrategia, frente a la improvisación más pura y dura. Y el terror. Claro. Y no solo el terror físico, que también, sino el psicológico, el que te corroe por dentro. La desconfianza, el sacrificio, esa línea tan fina entre ser humano y, convertirte en un monstruo para poder sobrevivir. Pues empecemos por ahí, por ese gran plan militar, la Operación Libertad. Suena bien el nombre, eso sí. Sí, sobre el papel suena esperanzador. El ejército intentando reconquistar las grandes ciudades, pero ya en la primera reunión, el personaje de Porky Shader, un veterano de los SEALs, tiene un mal pálpito. Es que lo ve venir. Siente que algo no encaja. ¿Y qué es lo que no encaja? Pues que todo el plan, toda la operación, se basa en una única suposición, una idea que es muy, muy frágil. ¿Qué es? Que el alto mando está convencido de que los infectados, a los que llaman variantes... Los variantes, sí. Se están muriendo de hambre. La inteligencia que tienen habla de un cambio epigenético. Un momento, cambio epigenético, eso suena muy técnico. En la práctica, para la gente que se los encuentra, ¿qué significa? A ver, básicamente significa que el virus no les ha reescrito el ADN, sino que ha activado y desactivado ciertos genes. Los ha convertido en máquinas de cazar perfectas. Depredadores. Depredadores puros. El problema, según la inteligencia militar, es que esa máquina quema combustible a un ritmo tan brutal que sin comida constante se consume a sí misma. O sea, la estrategia es literalmente esperar. Esperar a que se mueran solos. Exacto. Es una apuesta. Una apuesta a que se extinguirán antes de que acaben con todos nosotros. Una apuesta que por lo que se ve sale terriblemente mal, porque además entra en juego el ego, ¿no? El factor humano. Los textos lo dejan muy claro. Ese choque entre la experiencia real, la de Shader... y la arrogancia de un mando como el teniente Landry, que es un novato. Exacto. Un oficial joven que quiere demostrar lo que vale. Y ese choque lleva a una decisión que es una locura. Landry, por puro orgullo, para dejar claro quién manda, obliga a Shader y a un equipo de solo 4 hombres a registrar el estadio del Forum. Un edificio gigantesco. Enorme. Y la orden se basa en esa idea, en que la zona está despejada. Para Shader, eso suena a una sentencia de muerte. Y es ahí, en ese estadio, en el garaje subterráneo, donde la realidad les explota en la cara. Sí, es el descenso a los infiernos. Pero la escena clave, la que de verdad se te queda grabada, ocurre en un sitio súper mundano, en un pequeño baño público. Es que es el escenario perfecto para el horror. Un espacio diminuto, claustrofóbico, asfixiante. Y lo que encuentran allí no es un variante débil, a punto de morir de hambre. No. Es algo que rompe todos sus esquemas. Es algo que destroza por completo la lógica de la guerra que creían que estaban librando. Es que no es un ellos, ¿verdad? La descripción es muy perturbadora. Es una pesadilla biológica. Lo que ven es una masa de tejido, algo orgánico que se está fusionando con las paredes, con los azulejos, con las tuberías, como si estuviera colonizando el edificio. Uf. Y de esa masa están naciendo nuevas criaturas.
y en ese preciso instante se dan cuenta del error catastrófico que han cometido. Que no se están muriendo. No solo no se están muriendo, se están reproduciendo. Esto no es una infección que se extingue, es una colonización que se expande. Y claro, eso lo cambia absolutamente todo. Todo. Es que aquí vemos cómo funciona el colapso. La burocracia siempre prefiere la inacción, la esperanza, a la acción que cuesta esfuerzo. Creyeron que el problema se iría solo porque era la opción más fácil, no la más lógica. Y la realidad es otra. La realidad es que el enemigo no se cansa. El enemigo se multiplica. Así que el gran plan, la respuesta organizada, se viene abajo por un solo error de cálculo. Pero claro, mientras los generales movían fichas en un mapa, el horror de verdad se vivía a ras de suelo. Y ahí es donde la escala del desastre se vuelve casi insoportable. Completamente. La estrategia a gran escala es un fracaso abstracto, pero el miedo es concreto, es algo muy personal. Y para hablar de ese miedo, los textos nos dan varias historias. Por ejemplo, la del marín Lázaro. Está herido y se despierta en el que debería ser el lugar más seguro del mundo. La enfermería de un buque de la Marina. En alta mar. Un santuario flotante. Sí, aislado de todo el caos. Pero el horror siempre encuentra una rendija por la que colarse. Vaya si la encuentra. Y es que lo primero que ve al despertar es a un compañero suyo herido que ya se ha transformado y está devorando al médico. ¡Qué espanto! Está atrapado en su cama, herido, sin armas. Pero lo peor no es eso. Lo peor es la duda que le empieza a comer por dentro. La metralla. Exacto. La metralla que le hirió a él, primero atravesó a un variante. Y la pregunta es ineritable, es terrorífica. ¿Llevo al enemigo dentro de mí? Uf, es fatal. ¿Estoy yo también condenado a convertirme en eso? Es el horror claustrofóbico llevado a su máxima expresión. La amenaza ya no está fuera. Podría estar en tu propia sangre, en cada célula de tu cuerpo. Es una cuenta atrás contra la que no puedes hacer nada. ¿Cómo luchas contra ti mismo? Es una pregunta que los textos dejan ahí, flotando, y es aterradora. El caso de Lázaro nos muestra el horror interno, pero las fuentes también exploran lo contrario, cuando no hay ningún lugar seguro al que poder huir. Y para eso tenemos la historia de Jennifer Blevins. Su historia es puro caos. Es una secuencia de acción brutal, te deja sin aliento. Es una carrera para escapar de la isla de Coronado, al lado de San Diego, mientras el ejército la está evacuando. Bueno, abandonando. Y los variantes la invaden por miles. Y aquí lo que impacta es el enjambre, la escala. Hay una imagen potentísima cuando ella huye hacia el puerto. Los variantes, desesperados por alcanzar los últimos barcos, no se paran ante el agua. No, hacen algo mucho más orgánico. Y terrorífico. ¿Qué hacen? Se lanzan al mar, unos encima de otros, y crean un puente viviente, retorcido, hecho con sus propios cuerpos para que los demás puedan pasar por encima. Increíble. Ya no son un grupo de monstruos, son una fuerza de la naturaleza, una plaga con una voluntad colectiva imparable. Esa imagen se te graba a fuego en la retina. Y la escena acaba con su rescate en helicóptero, en el último segundo. Pero incluso ahí, la seguridad es un espejismo. Claro. Mientras el helicóptero sube, los variantes saltan desde el muelle con los brazos estirados intentando agarrarse. Es una demostración brutal de que no hay escapatoria. No hay muros, no hay océanos, no hay ningún lugar seguro. Y todas estas historias, la de Lázaro, la de Blevins, se centran en la supervivencia inmediata, el aquí y ahora. Pero hay una última capa que exploran los textos, que quizás es la más compleja, ¿no? Sí, la pregunta de ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando sobrevives al primer día, a la primera semana? ¿Cómo se reconstruye algo? Y para eso nos presentan a John Carver. Otro ex-SEAL, pero su guerra es diferente. Él lidera un pequeño campamento de supervivientes, Lost Valley, aislado en las montañas. Un refugio precario. Y aquí el conflicto ya no es solo contra los variantes. El conflicto también es interno, casi filosófico. Totalmente. Y ese conflicto lo encarna su pareja, Hope. Ella le pide que arriesgue la seguridad de todo el campamento, de las pocas personas que les quedan, para ir a rescatar a un amigo. ¿Y en qué se basa? En nada. En un presentimiento. En la intuición de que sigue vivo. No hay pruebas, no hay inteligencia, solo una corazonada. Para Carver, que piensa como un estratega, es una locura. Claro. Es un riesgo inaceptable. Es poner en peligro al grupo por salvar a un solo individuo. Es lógica pura de supervivencia. Pero la respuesta de ella lo cambia todo. Es que esa respuesta es el núcleo moral de toda su historia. Ella le dice simplemente, es lo que hay que hacer. Y ahí está el dilema.
Ahí está. ¿Sobrevivir es solo un cálculo frío? ¿Mantenerse con vida a cualquier precio? ¿O implica conservar lo que nos hace humanos? La lealtad, la compasión, incluso cuando es peligroso o irracional. Y justo cuando parece que el dilema es solo humano, la misión de rescate revela algo nuevo sobre los variantes que lo complica todo otra vez. Mucho más. Creíamos que eran una horda sin mente, pero lo que encuentran en esas montañas es más inquietante, ¿verdad? Muchísimo más. Descubren que no son una horda. Tienen una estructura. Han formado una especie de clan, de tribu, y colaboran con otros animales infectados, como lobos, para cazar de forma coordinada. Han creado su propia sociedad, Una sociedad depredadora. Y esa sociedad tiene un líder. el cíclope. Sí, una criatura especialmente grande y brutal a la que llaman así. Y esto nos devuelve a la idea de la evolución, pero a un nivel que da pánico. El enemigo no solo se multiplica, se está organizando. Tienen un territorio, una jerarquía, una estrategia. Ya no son un virus. No, son un competidor por el dominio del planeta. Y el secuestro de Hope y el enfrentamiento en su guarida, en esa cueva que llaman Satan's Gate, lo confirma todo. Se están enfrentando a una nueva especie inteligente. Al final, los extractos de Satan's Gate nos dejan con un panorama desolador. Un mundo donde la humanidad ha creado su propia extinción y ahora se enfrenta a su reflejo oscuro. Una versión evolucionada, más fuerte y monstruosa de sí misma. Hemos visto cómo la fuerza bruta, la planificación del ejército, fracasa estrepitosamente. Y en contraste, hemos visto cómo la supervivencia real, la del día a día, depende de la adaptabilidad, de la inteligencia a pequeña escala y de decisiones morales casi imposibles. Los textos te dejan con una sensación de fragilidad constante. Cualquier victoria es temporal. Y cualquier refugio es precario. La sensación es que la guerra no se puede ganar. Solo se puede sobrevivir un día más. Exacto. Pero la reflexión final que a mí me provoca todo este análisis es quizá la más inquietante. La historia, en el fondo, no trata solo de si la humanidad puede derrotar a los variantes. ¿De qué trata entonces? La pregunta de verdad, la que se te queda resonando, es si en ese proceso tan brutal de sobrevivir, los humanos pueden evitar convertirse ellos mismos en monstruos. ¿Qué queda de nuestra humanidad cuando nos lo han quitado todo? Esa es la pregunta. Y no hay una respuesta fácil. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.